Hola, Ivette. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Hola maestra, muy bien, buenas tardes. Bienvenida, Ivette. Qué gusto saludarla nuevamente. Vamos a dar un tiempecito para ver si se conectan más. Y damos inicio. Yo mientras voy a ir abriendo la plataforma, Ivette, para que hagamos la retroalimentación necesaria y, y la evaluación, ¿ok? Sí, está bien. Ok, dicen que por acá que si ya inició, ya estamos acá. Ok, ¿quién dice? No. Bueno, en caso de que no se conecten más, iniciamos. Voy a iniciar con usted, Ivette, y con las dudas que usted tenga. ¿Cómo le fue con su estudio de la unidad número 2, Ivette? Con la actividad que dejó el Excel. Bien, Ajá, yo soy la que le sí. mandé mensajes hace rato de Ah, la... ok. De Ajá, la duda, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahorita aquí lo checamos. Es que sabe que tengo igual un ujú. grupo unas horas antes de ustedes y entonces no pude visualizar en ese momento el Ah, sí, ejercicio. no se Pero ahorita lo preocupe. checamos. Bien. Mientras voy abriendo aquí la plataforma. Vamos a ver. Según esto, pues la unidad número 2 nos habla acerca de importar y exportar datos a Excel, ¿cierto, Ivette? ¿Cierto? En Sí. la unidad 2. Ok, cuénteme qué ha avanzado de esa unidad. Pues según yo creo que ya la terminé. Solamente era mi duda el que le pregunté de las dos, del de cómo era de las filas. Porque o sea, según yo digo, pues es que es copiar, ¿no? Pero dije, ¿qué tal y Ah, no es eso? Y ya por eso mejor le pregunté. Y lo del cómo ok. guardarlo, porque le digo que en el punto 4 dice guardarlo como destino y ya hasta abajo ya dice otra cosa. Ok, vamos entonces. No se crea, a veces suele pasar porque a veces, pues con tantos puntos, las personas que van diseñando las evaluaciones llegaran a confundirse, ¿no? Entonces, ahorita vamos verificando cada punto y vamos ahorita corregimos eso en caso de que sea necesario. Bueno, vamos acá. Vamos a abrir rápidamente el Word. Rápidamente quiero hacer una muy breve retroalimentación sobre este tema antes de pasar a lo que es la evaluación. De hecho, les voy a compartir más bien un video sobre lo que refiere los archivos .csv, ¿ok? Porque este tipo de formato no solamente es aprender a importar y exportar y ya, no. Es conocer un poquito sobre para qué nos sirve conocer o tener este conocimiento pues sobre la importación y exportación de datos. Les voy a poner ejemplos muy simples para que podamos darnos una idea. En gobierno, en muchas, bueno, la mayoría de las instituciones de gobierno ya trabajan con las nuevas leyes que han salido, no me dejarán mentir ustedes, pues ya ha salido la nueva modalidad de que pues puedes tener acceso a toda la información, ¿cierto? Y al decir acceso a la información, pues se refiere a que tú puedes mirar o puedes observar, inclusive descargar o tener en tus manos cierta información que el gobierno publica de las páginas oficiales para que tú la analices o la estudies. Pero así como esas páginas de gobierno, en Internet y en el mundo existen muchísimas páginas, como no se imaginan cuántas páginas a diario se generan
con bases de datos. Y esas bases de datos son muy largas, son muy extensas. Y se ha generado en Internet, más que nada, algo que se llama compatibilidad, ¿no? Anteriormente las empresas tenían mucho conflicto sobre los tipos de datos. Vamos a suponer, ¿no? Que yo trabajaba, por ejemplo, con una compañía que sus bases de datos las trabajaban en Oracle, por ejemplo, otras las trabajaban en MySQL, otras las trabajaban en Excel, otros lo trabajaban en diferentes bases de datos, ¿no? Diferentes aplicaciones. Y entonces esto provocaba un problema, pues porque tenías que hacer una importación de datos. Por ejemplo, yo lo veo ahorita con el ASTEL, con todas estas del SAT que trabaja para generación de facturas, por ejemplo, se tiene que hacer una migración de datos muy grande. Y entonces, de un tiempo para acá, ha nacido como esta unificación de información, lo cual ha permitido que en las bases de datos pues se trabaje como un mismo formato. Ajá. Y entonces este formato del que yo les hablo viene ahí en la antología, solo que no se explica de esta manera. Se llaman datos no universales, sino que son separados por comas. Y tú puedes crear, por ejemplo, una base de datos en tu Word, por ejemplo, puedes crear una base de datos en un blog de notas, como lo puedes crear en Excel, como lo puedes crear en cualquier otra herramienta de base de datos, y te va a funcionar para importarlo y exportarlo a tu base de datos que tú tienes en tu centro de trabajo. Entonces, tiene muchas ventajas. Otro ejemplo, pues es al revés, ¿no? Cuando tú trabajas no sé, si me ocurre en MySQL, y ahora lo quieres descargar para poder pasarlo a Excel. Entonces, cuando hay esta compatibilidad de datos, pues nos da la facilidad pues de ahorrar tiempo y esfuerzo en creación de mucha información. ¿Ah? Y bueno, ahorita vamos a ver ventajas de cómo importar datos y también que algunas tienen algunas desventajas, pero son más ventajas que desventajas. Para esto, en la evaluación se les ha dado una carpeta comprimida en sí con 4 archivos. Quiero empezar con el primero, voy a abrir tantito el primero que dice tabla 2, este que está aquí. Van a ver algunos puntos que voy a omitir, pero voy a tratar de explicar lo mejor que puedo. Quiero que observen, me le voy a quitar un poquito de zoom, esta tabla. Esta tabla está generada en un blog de notas, lo cual es una aplicación de texto plano, que no tiene, como dicen algunos alumnos, que no tiene ni chiste, me dicen así, que no tiene ni chiste, pero sí lo tiene un orden y tiene una estructura. Si ustedes observan, tiene una columna o más bien una fila que posteriormente cuando se importa Excel, esto pasará a ser un encabezado. ¿Ajá? Y todo lo que se encuentra de manera enlistado por la primera fila, que sería en este caso especialidad, todo lo que se encuentre debajo de especialidad va a pasar a ser la lista que esté debajo de la primera celda que es especialidad y este va a ser el rótulo, especialidad. Ajá. Y esta información, no sé si ustedes observan cómo está separada, porque no está separada por coma, tampoco está separada por punto y coma, ni tampoco está separada por un espacio, ni por paréntesis, guiones, líneas. Díganme si ustedes logran identificar cuál es, en este caso, el valor por el cual está separada nuestra información o los datos. ¿Logran ustedes distinguir esto? A ver, de los que ya estamos en sesión. ¿Ustedes logran verlo? Porque tiene un orden esta tabla. Pero yo quisiera que ustedes analicen esta información. Tiene un orden, ¿cierto? Ya lo explicaba. Y están separados. No sé si ustedes logran identificar cuál es ese dato. Voy a copiar todo esto rápido a Word. ¿No? ¿Nadie? Les voy a compartir acá en Word esa misma información. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta que hay algunos detalles que son importantes. Esa misma información yo la traigo acá a Word y créanme que es lo mismo crear esa base de datos desde aquí, desde Word, que es desde el blog de notas, entendiendo que la organización que yo tengo es la misma.
Aquí en Word tenemos una herramienta importante que se llama mostrar todo. Ajá, lo tengo aquí en el menú inicio y en la agrupación párrafo. Al darle yo en mostrar todo, Word me va a mostrar con símbolos las separaciones que yo haga. Y si ustedes notan, yo tengo aquí flechitas, ¿verdad? Esas flechitas realmente me indican que las separaciones que están entre una palabra y otra no es un espacio, porque el espacio se representa con un punto. Aquí, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero yo les voy a poner un poquito de zoom. Aquí, por ejemplo, después de la palabra nombre, tengo un punto, que es un espacio. Del, tengo otro punto, que es un espacio. Alumno, tengo nada, y aquí tengo otro punto. Aquí, de hecho, tengo una flecha. Esa flecha me indica que ahí se ha presionado una tecla que se llama tabulador. De hecho, si yo aquí vuelvo a presionar tabulador, se marca otra flechita, ¿no? Si yo dejo un espacio, se pone un punto. Entonces, debo de entender acá primero cómo tengo separada mi información. Aquí lo tengo separado por tabulaciones. Y entonces, ¿por qué es importante? Miren, se los explico. Vamos a suponer que yo no me doy cuenta de que están separados por tabuladores, porque no sé usar la herramienta, ¿no? Y entonces, erróneamente, yo acá abajo, al llenar o al tratar de colocar un nuevo dato, le pongo un espacio. ¿Qué va a suceder? Pues Excel nunca va a reconocer que es otro dato el que tú quieres insertar, porque no coincide con la separación que tú has hecho. Si tú le vas a poner como separación coma, todos van a ser coma. Si le vas a hacer punto y coma, todos van a ser punto y coma. Si vas a poner tabulador, todas tus separaciones deben de ser igual con tabulador. Por eso yo les digo, acá voy a cerrar esto, que aunque pareciera que no tiene un orden esta información, tiene una estructura. Ajá. Aquí les voy a compartir rápidamente por WhatsApp un video y yo espero que más adelantito lo puedan ustedes visualizar. Bueno, ahorita se los comparto, ¿ok? Es un video que habla sobre los textos o los archivos más bien CSV, que es justamente este tema. ¿Okay? Esta es la primera tablita que se comparte la evaluación. Ahorita hablamos un poquito más de eso. La segunda tablita es, bueno, es un PDF. Aquí lo voy a abrir para que todos podamos observarlo. Bueno, mientras abre, ahí ya está abriendo. Es una tablita que nos pide que, pero me parece ser que en un punto que se copie, ¿ok? Ahí viene la información de esta manera, pues, para que ustedes sepan cómo generar esa estructura. ¿Okay? Quiero que vamos a abrir este formato con una versión actual. Ok, permítanme que abra. Y la última tablita también es una de Access. Ahorita la abrimos también. No sé si alguien de los que ya comenzaron a hacer la evaluación o de abrir la como 6 evaluaciones enviadas. Entonces, no sé si tuvieron algún problema con ello. Los que ya estamos en sesión. Ahí compártanme, por favor. En mi caso no tengo ningún problema. Ok, gracias. Gracias, Ivette. Ok. Ok, ahí está la tablita. Esta es nuestra tablita de Excel que también más adelante vamos a utilizar. Y la última, que fue la base de datos que nos compartieron con una aplicación de Access, ¿no? Bueno, aquí se comparte con Access porque pues Access es una herramienta que si tenemos instalado nuestra paquetería de Office, pues esta también está integrada, ¿no? Aquí sería un problema que utilicen otra herramienta de base de datos porque tendrían que instalarla, ¿ok? En caso de que no la tuvieran habilitada. Ok. Y voy a habilitar el contenido. Acá me preguntaban que si en esta sección es donde se tenían que visualizar las tablitas. Es correcto. Acá vamos a tener 2 tablitas, perdón, 3, a las que hay que darle doble clic para poder abrirlas o poder observarlas. Ok, tenemos la tablita 1
que es cliente, la tablita 2, que es pedidos, y la tablita 3, que se llama producto. Ok, esas son nuestras tablas que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a regresar a la evaluación para ver qué es lo que nos dice por acá lo siguiente. Abrir Microsoft Excel significa que nos pide trabajar a partir de un archivo en blanco, ¿no? Un libro de Excel en blanco. Y nos pide guardarlo con el nombre Práctica Unidad 2. No tenemos nada hecho, pero nos pide guardarlo. Así que este libro lo guardamos con el nombre. Rápidamente vamos a hacerlo. Examen Unidad 2. Ok, yo lo voy a guardar en una carpetita, si no luego se me revuelven con sus evaluaciones. Y rápidamente, ¿ok? Examen Unidad 2. ¿Ok? Ya pongo el nombre acá. Y nos pide en el siguiente punto, dice ejercicio 1. Importar a la hoja 1 del libro el archivo tabla 1 PDF. En este caso, si ustedes observan, el archivo en PDF que estamos teniendo, pues es un archivo que se generó, no sabemos en qué aplicación, pero lo que sí sabemos es que se guardó con esta extensión o con este formato. Entonces nos pide importar a la hoja 1 el libro, o más bien a la hoja 1 del libro que ya tenemos, el archivo tabla 1.pdf. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, yo estoy en la hoja 1, estoy en la celda A1. Para importar cualquier dato, necesitamos irnos pues, a este menú que se llama Datos. Desde el menú Datos es donde vamos a trabajar las conexiones. Y fíjense que alguien me preguntaba del grupo que si era lo mismo que lo copiáramos y lo pegáramos o que forzosamente se tenía que hacer desde este menú, desde importar o desde los datos. Es algo muy diferente. Ajá. Cuando yo copio y pego la información, digamos que no hay ninguna relación entre la tabla origen o mis datos origen con la tabla que yo genere en este momento o que pegue, ¿no? Por así decirlo. A menos que lo pegue con vinculación. Pero cuando yo importo, es diferente porque se genera una conexión entre tu archivo que tú tenías con la base de datos que tú estás trayendo a Excel. Y puedes actualizarla, es decir, puedes agregar datos en tu tabla origen que tenías y actualizarlo en Excel y hay esa conexión. Esa es la gran diferencia que existe entre copiar una tabla, pegarla e importar. Ajá. No sé si hay alguna duda con ese concepto, pero vamos a hacer un ejemplo. Si quedan dudas, me indican. En este caso, es un archivo que vamos a traer que no cumple ni que sea un archivo de Excel, ni que sea un texto, ni que sea un XML. Tampoco cumple que sea desde una base de datos, ni tampoco con los ejemplos que tenemos aquí, tampoco es en línea, pero sí de otras fuentes. Sin embargo, acá podemos observar que dentro de otras fuentes, ¿verdad? Acá nos dice que pudiera ser una tabla, un rango de cualquier aplicación, pero ninguno de ellos nos dice la opción que como PDF, si ustedes lo ven aquí. Entonces, de los que estamos acá, díganme por favor, ¿cómo importaron esa base de datos que nos pide en este primer punto? Acá me regreso, que dice que se tiene en la tabla 1.pdf. ¿Cómo le hicieron los que ya lo terminaron? Y los que no, por favor, digan una idea, según el estudio que ya generaron, ¿cómo podríamos traer la información que está en ese PDF? Ese PDF es esto, lo que ya habíamos abierto hace un momentito. A ver, cuéntenme, por favor, rápidamente para que avancemos. ¿Cómo? ¿Cómo lo importaron? A ver, hace ratito yo platicaba con alguien, ¿verdad? Ivette, ese punto ya lo hizo, ¿cierto, Ivette? Es el punto número
1. ¿Cómo le hizo Ivette? Bueno, le di en datos, luego en obtener datos, después desde un archivo de texto. Ujú. Creo que sí fue ahí. Y ya después me mandó a seleccionar ¿cómo se llama? Pues sí, el formato que yo quisiera, por ejemplo, en este caso que es la tabla 1 de PDF. Ok, ya de ahí solamente seleccionó el archivo, ¿cierto? Ajá. Ok, vamos a esperar a que se destrabe tantito mi Excel para que yo pueda seguir las acciones que me comentó Ivette, ¿ok? Esta acción que vamos a realizar como tal, pudiera ser que le suceda lo mismo que a mí, dependiendo qué tan lenta esté su computadora, ¿ok? Porque como se va a generar una conexión entre dos archivos, pudiera ahí tardar bastante la importación, también dependiendo cuánta información es la que se va a importar. Entre más información se va a traer, esto pudiera incluso colapsar nuestro Excel. Bueno, aquí ya tarda un poquito en abrir, pero ahí va, ¿ok? Ahí está. Vamos entonces a observar, yo ya estoy aquí en mi explorador y lo que me resta ya solamente es buscar el archivo que está en descargas y vamos a buscar este que se llama recursos unidatos. ¿Qué sucede cuando llego aquí? Ajá, por eso es que a mí me causa curiosidad. Cuando yo llego aquí, vamos a mirar que tengo solamente archivos que yo puedo traer que se llaman de texto.prn, .txt o .csv. Yo le puedo poner que todos, eso es correcto, y seleccionar el formato que a mí me indican. Pero por algo aquí nos manda solo archivos de texto, ¿cierto? La selección que yo estoy haciendo, así como me lo dijo Ivette, pues me indicaría que el formato o el archivo que yo voy a seleccionar es un archivo de texto y el PDF no es un archivo de texto, ¿cierto? Yo, sin embargo, estoy generando la importación y vamos a ver qué nos responde Excel acerca de esta importación. Y cuando usted terminó de generar esa importación, logró hacer su importación de tabla de manera correcta. Sí. Al principio no podía, pero ya Sí, después ok. sí logré. Ok, sí. Aquí les voy a comentar que va a depender mucho la actualización de su Office que tengan. Van a haber personas que si tienen un Office a partir de la versión 2013 hacia atrás, es posible que no puedan hacer la importación, ¿ok? Porque es un archivo de PDF. Y el PDF, pues como ustedes saben, pues ya digamos que es como una digitalización, ¿no? Bueno, o un archivo en otro porque no propiamente es de texto. Y entonces, si no tenemos la opción para hacer la que no pudo realizar este punto. Y Beth me comentó que sí, pero en este caso Lore, Sebastián, Noelia, ¿pudieron realizar este primer punto sobre la importación de nuestros datos? Para poner un ejemplo. Hola, Miss. No, Hola, buenas tardes. buenas tardes. No, no he podido realizarlo porque al parecer tengo otra versión. Ok, justamente es a lo que quiero que lleguemos para saber en qué punto apoyarlos. Ok, yo aquí les muestro la opción que a mí me arroja mi Excel. Ajá. Me dice simplemente pues que hay un error y dice la tabla externa no tiene el formato esperado. Ok, entonces es probable que haya un error similar a este y que no puedan ustedes importarlo. Y esto es muy lógico, ¿ok? Porque PDF no es una aplicación que nos permite trabajar con texto. Entonces, voy a cerrar esto de acá.
lo que podría, perdón, aunque yo aquí le dé cerrar y cargar, lo que muchos hacemos, es probable que nuestro Excel aún así, aún con errores, lo pueda cargar. Y hay quienes aún con errores no lo podamos cargar. Yo voy a llegar hasta el último punto. Me dice que se está intentando importar los datos, pero finalmente me marca un error y dice que la tabla no tiene el formato esperado. ¿A qué se refiere? Pues que no encuentra algo para importar. Entonces acá, pues, ¿qué necesito hacer? Voy a minimizar mi tantito. Que esta tabla, pues, no se logró importar. Por lo tanto, yo la puedo quitar de aquí o puedo eliminar esa importación o lo puedo dejar ahí para más adelante inventar. ¿Cómo le puedo hacer? Aquí entra el tema entonces que yo les comentaba sobre los archivos o sobre los formatos CSV. Ok, yo voy a abrir el bloc de notas y aquí sí me gustaría que presten mucha atención. Voy a abrir el bloc de notas y voy a intentar generar esta misma tablita que está acá, que por cierto está muy sencilla, en este PDF, ¿ok? La vamos a abrir y voy a transcribirla directamente. Perdón que sea un poquito extensa la sesión de hoy, pero es necesario. Y voy a crear solamente 2 líneas. Ya ustedes harán lo demás. Voy a crear esas 2 líneas. Voy a copiar, inclusive no sé si me lo permita, aquí vamos a intentar copiar estas 2 primeras líneas y las voy a pegar en un bloc de notas nuevo. ¿Ok? No, pues no me dejó, entonces lo voy a transcribir. ¿Ok? Vamos a traer equipo. Recuerden que la primera fila que yo escriba, cuando importe esos datos a mi Excel, va a pasar a ser mis encabezados, ¿ok? Y que desde aquí tengo que identificar cómo quiero separar cada columna. Si voy a presionar tabulador, para todo va a ser tabulador. Si yo lo quiero separar con 2 puntos, si lo quiero separar con punto y coma, si con un espacio, si con a lo mejor comillas, no sé, dependiendo de la aplicación que estoy utilizando. En mi caso, voy a utilizar punto y coma para separar mis columnas. Yo prefiero que sea un símbolo visible a no visible, como lo es el tabulador no es visible. ¿Ok? Entonces, punto y coma para separar. Y luego, no dejo espacio, solamente escribo puntos, punto y coma, PJ, vamos por acá, luego está 2 puntos, PG, 2 puntos, PE, 2 puntos, PP, GF, 2 puntos, GC, 2 puntos, GD, ¿ok? Esto va a pasar a ser mi primera fila o mis encabezados, ¿cómo se llama? Mi rótulo, ¿ok? De mi tabla que voy a importar. Y por acá voy a escribir, así como está Necaxa. Observen que presioné Enter para pasar a la siguiente fila, ¿ok? Lo escribimos Necaxa, punto y coma, y aunque no quede perdón, que se me va el internet de repente. Ahí estoy nuevamente. Les comentaba pues que aquí, aunque no están en línea, no pasa nada porque nuestro separador pues es el punto y coma. Ahí está. Punto y coma, tenemos 27 puntos, punto y coma, voy a ir copiando los datos simplemente, 16, 7, 6, 3, 25, 23 y más 2, ¿ok? Entonces, hasta aquí, digamos que Excel, cada que encuentre un punto y coma, te lo va a colocar en una celda. Encuentra otro punto y coma, te lo posiciona justamente debajo del segundo rótulo, ¿ok? Así funciona Excel, trabaja con posiciones. Y vamos a copiar la segunda rápidamente. Espumas, punto y coma, 25, punto y coma, 16, punto y coma, 6, punto y coma, 7, 3, 23, yo aparezco aquí como el de la lotería, 17 y más 6, ¿ok? Estos son los puntajes que tenemos en las 2 primeras filas. Ya ustedes tendrían que transcribir toda nuestra tablita porque es un PDF. Ahora, este archivo lo voy a guardar con el nombre tabla 1, ¿ok? Desde mi bloc de notas. Le voy a decir archivo, guardar como, elijo la ubicación de donde lo voy a guardar
En este caso, pues lo voy a guardar en mi carpeta, ¿verdad? Y lo voy a guardar en evaluación. Y le vamos a poner, dijimos, tabla 1, ¿ok? Tabla 1 y ya no le pongo punto PDF, o si ustedes le quieren agregar, pero no es el formato, es el nombre. Y se guarda como un documento de texto, ¿ok? Le doy en guardar. Se guarda, me estorban los controles del Zoom, le damos en guardar y cierro, porque mi tablita pues ya se guardó, ¿no? Es esa misma del PDF. Entonces me regreso a mi Excel y entonces en la hoja 1, nuevamente voy a intentar conectar esa tabla que ya he generado desde mi blog de notas. Me regreso a datos, me voy aquí en obtener datos. Esta opción la tenemos aquí mismo o también acá, es la herramienta que tiene como esta hojita doble, ¿no? Esta primera. Es lo mismo, ¿ok? De texto. ¿Por qué de texto? Porque yo sé que la aplicación que estoy utilizando pues es de texto, que puede ser Word, que puede ser WordPad, que puede ser un blog de notas o cualquier otra aplicación que me permita trabajar texto, ¿ok? Pero no un PDF. ¿Ok? Entonces selecciono que voy a hacer una importación desde un archivo que es desde un texto o un CSV, ¿ok? Le doy aquí ahora sí, seleccionamos, ubico donde tengo mi tabla que en este caso se encuentra, la guardé en mi escritorio y la guardé en capacitación 2022, en octubre, si no me equivoco. Aquí está. Hay que tener siempre bien ubicado donde tenemos guardados nuestros archivos, ¿ok? Aquí lo tengo. Tabla 1.txt. Si ustedes observan en el formato que nos permite abrir desde esta opción, pues solamente nos va a permitir abrir estos archivos, PRN, TXT y CSV. Ajá, entonces sí podemos agregar uno desde todos los archivos, pero es probable que nos marque algún tipo de error. Lo ideal es utilizar alguno de estos formatos, por eso yo utilicé el bloc de notas para generar un TXT, ¿ok? Que ya lo tengo aquí. Le doy en importar y vemos cómo nuevamente Excel comienza a trabajar intentando hacer esta conexión. Ahí ya dice conectando, empieza a cargar. Recuerden que la diferencia es esta conexión que se genera. Ahorita vamos a ver algunas ventajas. Ahora quiero que observen cómo automáticamente mi Excel ya aquí me comenzó a identificar esto. Cada que yo separé con punto y coma, que fue un delimitador, me lo colocó en cada una de mis columnas considerando que la primera fila que encontró será mi encabezado. Me dice que automáticamente se identificó con el tipo de archivo europeo occidental de Windows. El delimitador es una coma. En caso que no, puede ser, dijimos, con 2 puntos. Si no encuentra 2 puntos, miren lo que sucede. Te pone todo lo que tú escribiste desde corrido porque nunca encontró 2 puntos. Lo mismo sucedería con una coma. Hasta que tú establezcas correctamente, pues cuál es el delimitador que, perdón, me dio hipo, que se colocó. Ahí lo tenemos. Quiero que observen muy bien el último, donde me comí aquí un punto y coma. Después del 23 no le puse punto y coma. Y vean cómo acá me lo agregó pegadito, porque ya no encontró el delimitador y entonces lo colocó dentro de la misma. ¿Ajá? Ahora, bueno, acá nos dice que está basado en las primeras 200 filas y ya puedo previsualizar desde aquí cómo va a quedar mi tabla, ¿ok? Yo le voy a dar clic en cargar y vamos a observar cómo Excel sigue trabajando, intenta hacer esta conexión y listo, ya tengo mi conexión de información. Ventajas de hacer la importación de datos. ¿Esto es una tabla? Claro que es una tabla, pero no es una tabla simple, acuérdense. Ya existe una conexión entre los datos que yo traje, es decir, entre mi blog de notas que tengo acá guardado en mi escritorio, que ya no sé dónde quedó, y este archivo de Excel que yo tengo. Ajá, ya se generó una conexión. Y todo lo que yo haga en el blog de notas se verá reflejado acá cada vez que yo lo actualice. Ejemplo, vamos a corregir, ¿les parece? Ese detalle que yo tuve
del punto y coma que me brinque. ¿Sale? Vamos a abrir el bloc de notas. Por acá. Hoja de cálculo. Y aquí está mi tabla 1. Yo voy a abrir esta tabla 1 y aquí, si ustedes se dieron cuenta, después de este 23, omití el punto y coma. Al agregar ese punto y coma y guardar mis cambios, voy a guardar, ya se guardó aquí, ¿cierto? Pero acá no se ha reflejado. Aquí en Excel no se ha reflejado. ¿Cómo le hago para que esto se actualice? Simplemente cuando tú te posicionas sobre la tabla, se agregan estos dos menús que se llama diseño de tabla y consulta. Consulta nos permite trabajar sobre esa conexión que se generó entre ambos archivos. En este caso voy a actualizar aquí en donde dice cargar, voy a actualizar toda mi tabla, se genera esa conexión y vemos cómo ya se separó después del punto y coma este 23 y este 2 que tenemos. Ya está separado. Y lo mismo sucede si yo aquí en este bloc de notas, entonces agrego mis demás datos. ¿Ok? Vamos a agregar una tercera fila, ¿les parece? Vamos a agregar aquí a Toluca. Vamos a agregar como tercera fila Toluca. Punto y coma, tenemos 24, punto y coma 16, punto y coma 7, tenemos 3, 6, 25, 22 y más 3, ¿ok? Esta fila nueva que yo agregué, también puedo ir guardando todo lo que hay aquí. Yo lo puedo guardar aquí, me regreso a mi Excel y entonces puedo venir a actualizar mi información y entonces esa fila nueva, pues ya la tenemos también acá. Ajá. Quizás ahorita, como es una simple tabla, ustedes no le vean mucho uso, ¿verdad? Pero créanme, esto es demasiado útil, porque hay ocasiones que nosotros tenemos que estar generando pequeñas bases de datos y no tenemos la oportunidad de tener nuestro Excel a la mano o vía remota, inclusive cuando trabajamos en equipos con compañeros, pues a lo mejor en una máquina está el documento donde se genera la lista, a lo mejor de, no sé, de alumnos, de clientes, de empleados, yo qué sé, ¿no? Y el otro trabaja el Excel, ¿no? Y entonces ahí se puede hacer esta conexión entre la base de datos que se tiene original y esto que tenemos. Y aquí, bueno, apenas va en el primer punto, que sería importar lo que sería nuestra tablita de PDF. Ok, miren, se va a finalizar nuestra sesión, pero por favor nos volvemos a conectar para continuar. Este sería como nuestro punto un poquito más detallado, pero voy a tratar de ir más rápido, ¿ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda sobre cómo traer los datos que tenemos en la tabla 1.pdf. Cuéntenme, por favor, rápidamente. Si quedó claro, no quedó claro. No, no hay dudas. Parece ser que no hay muchas dudas en este primer